Históricamente, la política habitacional de nuestro país ha estado vinculada a subsidios, dejando en un segundo plano la planificación de la oferta y la regulación del suelo. Ya en las últimas décadas hemos visto cómo la especulación financiera ha exacerbado la demanda de viviendas como un modo de inversión, lo que ha contribuido a incrementar los precios del suelo y por ende de la vivienda. Este panorama desalentador no ha hecho más que aumentar mecanismos informales no regulados, como los subarriendos, los campamentos y las tomas. Hoy la situación es crítica. La población excluida para acceder de manera formal a la vivienda ha aumentado, lo que genera una evidente presión sobre el mercado, pero además problemas de salud mental derivados de la angustia de no poder acceder a un hogar y también a las malas condiciones de habitación. Territorios sin viviendas es el episodio de hoy con nuestros invitados. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Partimos este episodio de Territorios sin Vivienda aquí en Planeo Podcast, justamente para hablar de la crisis de la vivienda, de los precios, de los campamentos. Y para ello estamos con Luis Fuentes y Sebastián Bowen, ambos bienvenidos. Luis es doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, exdirector del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica. Y Luis ha especializado en áreas vinculadas al crecimiento urbano, transformaciones socioespaciales en ciudades chilenas, y ha formado parte de distintas mesas de trabajo y apoyo a políticas públicas urbanas, habitacionales y territoriales en distintas instancias como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, entre otras. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y Sebastián Bowen es sociólogo y magíster en políticas de desarrollo de la Universidad de Duke en Estados Unidos y cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de organizaciones y programas sociales. Fue exdirector ejecutivo de Techo Chile y también de Fundación Vivienda y actualmente es el director ejecutivo de Déficits. Hola Macarena, hola Luis. Gracias a ambos por estar con nosotros. Como estábamos conversando al principio, tras bambalinas, la idea es dar un poquito de contexto y para eso nos vamos a ir unos años atrás, ¿no? Le quería preguntar a ambos cómo la crisis subprime incidió en la crisis de vivienda que estamos viviendo hoy día, cómo se fue articulando también esta crisis en Chile. A ver, Sebastián, si nos puedes ayudar un poco. Respecto propiamente de la crisis subprime y el tema financiero, no me quiero meter en el terreno de Luis, sí vería que hay una conjunción de tres factores que se han dado en los últimos 15 o 20 años. El primero está asociado a efectivamente un aumento en la demanda por vivienda. Ahí hay factores propios de la familia chilena, del cambio demográfico en Chile en los últimos 20 años. El flujo migratorio también es relevante como un factor que aumenta esa demanda. Y eso va acompañado por un segundo factor, que es el aumento, por lo mismo, ¿cierto? El aumento de la compra de vivienda que hace aumentar aún más la demanda para transformarla en inversión, arriendo en ese caso. Y eso se acompaña en un tercer factor, que es que la política pública habitacional que hemos tenido históricamente no ha sido una política asociada más bien a la modelación de la oferta habitacional, vale decir el suelo, por ejemplo, la regulación en materia del suelo o la tarificación del suelo, sino que más bien hace una política asociada a un subsidio a la demanda. Entonces, finalmente, aumenta la misma mecánica de mayor disponibilidad de recursos para la demanda, todo lo cual hace aumentar el precio del suelo, generando aún más el precio del suelo y la vivienda, por tanto, lo cual más que se ha duplicado en los últimos 15 años, lo cual ha generado mayor cantidad de la población excluida de acceder a la vivienda de manera formal, de acceder a la casa de manera formal. Y por lo tanto, ha ido generando mecanismos también informales. Por ejemplo, arriendos informales, los conventillos, ¿cierto? Bueno, el mismo tema de los campamentos, las tomas. Y ese es el fenómeno que nos encontramos hoy. Luis, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la crisis subprime fue la manifestación de un proceso que se venía dando desde los 80 y que adquiere importancia a partir de la década de los 2000 y que nos muestra el proceso de mercantilización de la vivienda que fue generado por un proceso de regulación del mercado financiero y eso generó que la vivienda se transformara en un activo, o sea, que más que fuera visto como un lugar de uso, fuera visto como un lugar de cambio. Se da, y ahí hay una frase, ¿cierto?, que plantea Henry Lefebvre, que es un referente de los estudios urbanos, que dice que la vivienda se valoriza más que por su valor de uso, por su valor de cambio, ¿ya? Entonces la vivienda se comienza a transformar en un activo financiero desde varias perspectivas,
desde la perspectiva, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, ¿cierto? Donde las empresas comienzan a comprar crédito hipotecario y eso se transforma en un incentivo para vender más viviendas, para construir más viviendas, y eso genera un proceso de valorización excesivo respecto a los ingresos de las personas a nivel global. Estamos viendo que este es un fenómeno a nivel global. Y hay otro fenómeno que también se comienza a manifestar con fuerza, que es la compra de viviendas directamente por fondos de inversión inmobiliario, pero también por inversionistas MIB, es decir, por personas que buscan invertir en un activo, que es la inversión en ladrillo, donde se asegure de mejor manera en las utilidades. Nosotros hemos medido las utilidades, por ejemplo, en el caso de Santiago, y son más que cualquier fondo mutuo, más que cualquier... tiene menos riesgo, por ejemplo, que meter plata en la bolsa. Hemos visto rentabilidades del 10%, 12%, que son rentabilidades que son difíciles de encontrar en el mercado financiero a un riesgo bastante bajo. Entonces, creo que la crisis subprime es la manifestación de eso. Es cuando se hace visible que la vivienda cambió, que la vivienda ya no es un lugar para vivir, un derecho humano, digámoslo así, sino que se transforma en un activo financiero que está regulado por los mercados. Y como buen activo financiero hay todo un sistema, ¿cierto?, que funciona con la valorización de la vivienda, es decir, con el aumento del precio, ¿cierto? Hay muchas personas que se benefician con ese aumento del precio de las viviendas, salvo el caso de quienes no participan en eso, que son sectores de clase media y sectores vulnerables. Eso se ha dado con fuerza porque Chile es una economía muy desregulada desde muchas perspectivas. Y durante los años 90 se hicieron muchas reformas en el mercado financiero que permitieron a los fondos, ¿cierto?, al mercado financiero en general, poder invertir directamente en vivienda. De hecho, por ejemplo, en 2017 se permite en el reglamento que rige, ¿cierto?, dónde pueden invertir las AFPs, se les permite invertir directamente en activos inmobiliarios, lo cual abre, ¿cierto?, un mercado gigantesco de financiamiento para la vivienda, lo cual genera, por supuesto, procesos de especulación. El mercado de inmobiliario es un mercado sumamente especulativo, por lo tanto eso generó alzas de precios del suelo y de la vivienda, pues son mercados derivados, muy importantes, lo que generó un impulso fuerte en el precio, entre otras cosas, por supuesto. Claramente. Y eso es también con las consecuencias que decía, que nos traía Sebastián a colación. Hoy día eso se acentuó, ¿no? Vemos que la pandemia también nos trajo un crecimiento de tomas, un crecimiento incluso también de carpas en espacios públicos que se habían mantenido más o menos a raya. Algunos dicen que eso es reflejo de la crisis migratoria, pero puede ser sintomatología de un problema mayor como el que ustedes están insinuando, ¿no? ¿Qué podemos concluir de estos síntomas que se ven, que es el aumento de personas sin hogar? Efectivamente, yo resaltaría que la problemática de las tomas, por ejemplo, o de los campamentos, que para que nos hagamos una idea, hoy día Chile, conforme datos de Techo Chile de los últimos 5 años, en promedio 120 personas al menos cada día se van a vivir a una toma o un campamento. Eso nos da cuenta de una sola cosa, que hoy día el campamento, por decirlo así, o la toma, está siendo un mecanismo de solución, entre comillas, para muchísimas familias que dicen, mira, estoy esperando el subsidio hace, no sé, 6 años, 10 años. Claro. Estoy en un comité, veo el terreno Eriazo cerca de la vía donde vivo. Somos muchos que estamos en la misma situación. Estamos viviendo, no me alcanza para pagar el arriendo. Eso pasa muchísimo. O nace una nueva persona en el hogar y ya estamos muy hacinados. Todo lo cual empieza a generar una olla de presión y muchas familias empiezan a decir, ¿sabes qué? La solución está acá. Y me voy entonces a tomar un lugar. Que es una solución ciertamente mala hacia el futuro. Sin acceso al agua potable, ¿cierto? No es segura, hay una serie de otros elementos. Pero el fenómeno es ese. Entonces, no es posible entender el alza, ¿cierto?, de los campamentos, las tomas, los robos, las carpas, sin entender el problema que estamos teniendo en Chile cada vez más crítico de acceso a la vivienda en todos los sectores de la población. Prácticamente toda la población chilena está viviendo algún nivel de estrés habitacional. En los sectores medios, incluso familias jóvenes que se están formando y que, claro, sus padres, sus abuelos, pero se ven mucho más fácilmente en la vivienda. El fenómeno que como contaba Luis, o sea, que el precio de la vivienda es mucho más alto, sobre todo en comparación a los salarios que los chilenos y chilenas están obteniendo.
Por lo tanto, se transforma en una frustración. Y esa frustración muchas veces, en un escenario, por ejemplo, que puede bajar cierto nivel de Estado de Derecho, bueno, y efectivamente lo que sucede post-estallido, ¿cierto? Todo el periodo de la pandemia, generaron las condiciones de un alza de los campamentos muy alta, pero que no nos olvidemos que es una respuesta, es un síntoma, es como una fiebre, finalmente, de una problemática, una enfermedad que es la falta de acceso a la vivienda. La forma de solucionar esa fiebre no es dando el paracetamol, ¿cierto? Que va a bajar el problema, puede bajar el síntoma, pero va a volver a subir. Entonces, la forma de solucionarlo es con reformas más estructurales. Y ahí entonces está, a mi juicio, como elemento bien central, dos pilares, ¿cierto? Uno, todo lo que es la planificación de nuestras ciudades. El 80% de nuestra población vive en comunas cuyos planes reguladores comunales se encuentran desactualizados hace más de 10 años. Y en segundo lugar, toda la construcción que se hace en Chile en materia de vivienda, incluso en materia de servicio, es una construcción que se hace del mundo privado, no se hace del mundo público. El mundo público la puede orientar a través de subsidios, reglas, etcétera, de licitaciones o lo que sea, pero la construcción se hace del mundo privado. Entonces acá va a ser súper central los mecanismos de alianza pública-privada para justamente hacer proyectos de 5, 8 años, 10 años que vayan respondiendo a esta crisis. Luis, tú has asesorado y has estado asesorando la política pública. ¿Cómo se mete el Estado acá? Efectivamente, tal como decía Sebastián, lo que nosotros vemos a diario, las carpas de las plazas o los campamentos, son un síntoma de una enfermedad, ¿cierto?, que es mucho más importante. Y yo creo que es distinta, esta crisis de acceso a la vivienda es súper distinta a la que nosotros teníamos en los años 90, ¿cierto? Con la vuelta de la democracia, cuando empezamos a construir vivienda en gran cantidad en las periferias de las ciudades, esa crisis de la vivienda era mucho más homogénea desde el punto de vista social, ¿ya? Las personas se parecían más. Hoy día tenemos una crisis que es mucho más heterogénea desde el punto de vista social. O sea, no solamente hay población vulnerable, que era el fuerte de los años 90, sino que también hay sectores de clases medias, hay personas de tercera edad, hay inmigrantes. O sea, la demanda por vivienda hoy día es mucho más heterogénea de lo que nosotros teníamos y para lo cual nuestra política pública estaba diseñada. Por lo tanto, no podemos arreglar, ¿cierto?, esto con las mismas herramientas que nosotros teníamos antes. Tenemos que diversificar nuestras políticas públicas. O sea, ya la vivienda en propiedad no es una solución para abordar esta crisis, sino que tenemos que diversificar, tener políticas de arriendo, tenemos que también fomentar la autoconstrucción o la autogestión de la vivienda con el tema de las cooperativas, por ejemplo. Y también tenemos que diversificar los actores que intervienen en esto. O sea, no solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es quien tiene que hacerse cargo de esto, sino que también tienen que entrar los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones no gubernamentales, porque el desafío es mayor. Entonces, por eso es que tenemos que diversificar no solamente los actores, sino que también los tipos de política pública que nosotros, con los cuales nosotros vamos a abordar esta crisis. Eso es bien interesante. Y Sebastián, tú mencionabas esto de la alianza público-privada. Ustedes en Déficit Cero lo han explorado. ¿Cómo piensan ustedes que se podría revertir este problema de mercantilizar en el fondo la vivienda? Yo insistiría, la planificación es la clave. Y quiero explicar por qué. Hoy día, como está estructurada la entrega de vivienda a la población más vulnerable, está estructurada de una manera en que esa demanda, esas familias compiten entre sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay pocas soluciones, mucha demanda, y tienen que encontrar una forma, ¿cierto?, de ir seleccionando a las familias que tienen que encontrar el suelo, tienen que hacer la postulación, tienen que encontrar organismos para que lo ayuden en eso, etc. Incluso tienen que juntar más ahorros para poder acceder a suelos que están mejor conectados. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Entonces, lo contrario no es, digamos, no sé, una colaboración solamente. Lo contrario a eso, lo contrario es que la demanda compite entre sí es la planificación. Porque la planificación se sustenta en poder conocer la información de toda la problemática. Es decir, bueno, sepamos quiénes son los que les falta justamente vivienda por distintos motivos, por distintas razones, distintos niveles de prioridad, distintos niveles de gravedad, que tienen distintas condiciones también. Esa demanda, como bien decía Luis, es una demanda diversa. Y hoy día resulta que tenemos una caja de herramientas con un martillo y un serrucho. Necesitamos una caja de herramientas que tenga formol, que tenga alicate, ¿cierto?, que tenga distintos tipos de herramientas para una demanda que hoy día es muy distinta desde el punto de vista de sus preferencias, desde el punto de vista de sus condiciones y de sus necesidades. Por lo tanto, si uno levanta toda esa demanda y luego levanta todas las oportunidades que tenemos en materia de suelo, y con ese marco de planificación
tú puedes congregar a las voluntades privadas. No solamente desde el punto de vista de su innovación, de su capacidad de gestión y fabricación de vivienda, sino también incluso desde el punto de vista del financiamiento. Si nosotros pensamos que lo que necesitamos en Chile para responder una demanda social por vivienda hoy día es más de 100 mil millones de dólares de aquí a los próximos 10 años, estamos hablando de más del 3% o 4% de nuestro PIB anual, ¿cierto? Vamos a tener que multiplicar por 5 por 6 los recursos justamente también privados destinados a ello. Y eso se hace con mejor planificación. Cosas que se han hecho en otros momentos, de emergencia, en grandes propósitos en Chile, y vemos que la vivienda hoy día podría ser una ahí. Si nos vamos un poquito a la participación ciudadana, porque lo hemos dejado un poco fuera de la ecuación, ¿por qué crees que el Estado se ven superados frente a este problema que mencionaba también Sebastián? ¿Qué ha faltado? Quisiera complementar un poquito la respuesta de Sebastián, que yo creo que en Chile nosotros podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque junto con todo lo que plantea Sebastián, yo creo que tenemos una gran tarea que de cierta manera es desmercantilizar el mercado suelo y el mercado de la vivienda. O sea, y con eso yo no estoy planteando que haya que estatizar todo, sino que más bien yo creo que hay un proceso fuerte que hay que abordar, porque de cierta manera es lo que está escondido detrás de los aumentos del precio desmedido del suelo y de la vivienda, y que es regular el mercado financiero en términos de la ciudad. Porque si no, es un saco roto. La política pública se transforma en un saco roto, y esa cantidad de dinero que plantea Sebastián cada vez va a alcanzar para construir menos vivienda, para comprar menos suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por cada peso que aumenta el salario de las personas en Chile, la vivienda aumenta 4. Por lo tanto, necesitaríamos recursos infinitos para poder abordar el problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que, por ejemplo, actualizar la ley de arriendo, regular el mercado de arriendo, y tenemos que tener políticas mucho más progresistas desde el punto de vista de la política de vivienda. En otros lugares se está abordando el tema del arriendo, por ejemplo, bajo políticas que son bien agresivas, que tienen que ver con la contención de los precios. El Estado está comprando vivienda para tratar de tener un stock de vivienda en el cual las personas puedan acceder a un precio accesible. Y así, ¿cierto? Hay un montón de políticas públicas que se están haciendo en gobiernos con políticas progresivas y que tienen que, como fin, abordar que esta es una crisis gigantesca, es una bomba de tiempo, tal como plantea Sebastián. Por lo tanto, las consecuencias sociales y económicas de esto pueden ser mucho más grandes de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si no le damos la importancia a generar nuevas políticas y a abordar esa desmercantilización del suelo y la vivienda, cada vez va a ser más difícil. Y respecto a lo que tú comentabas, yo creo que tiene que ver con un problema de centralismo que existe en Chile. Y esto lo voy a ejemplificar, ¿cierto?, con la crisis que nosotros tuvimos del transporte. Imagínate que cuando tuvimos el problema en Transantiago, el ministro de Transporte de ese momento, y después la ministra y así, todo el que pasaba por ahí, dedicaron el 90% de su tiempo como ministros a el problema del transporte de una ciudad. ¿Ya? Aquí no es que ocurra exactamente lo mismo, pero hay solamente una institución que es la que se preocupa de generar política. Y con eso era lo que apuntaba yo con el tema de la diversificación de los actores. O sea, no, el ministerio, los ministerios en general deberían generar las grandes políticas, ¿cierto? Pero no dedicarse a construir la vivienda. O sea, eso nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más descentralizado, fortalecer los servicios a nivel regional, servicios con asteroides, ojalá, porque no se preocuparan solamente de construir viviendas, sino que de planificar, de abordar, ¿cierto?, las demandas locales, pues nosotros en general también tenemos políticas que son planas desde el punto de vista territorial, pero tenemos una diversidad muy, muy fuerte. Por lo tanto, creo que en el proceso de descentralización en Chile está la clave para abordar también el problema de la vivienda. Quiero complementar algo ahí que me iluminó Luis con algunas cosas. Acá habían datos que nos dan cuenta de estos síntomas de hace 15 años acá. Entonces, el precio de la vivienda viene aumentando por sobre el salario chileno y chilena hace cuánto, desde el 2010 en adelante, que se bifurca la curva y empieza a aumentar más el precio de la vivienda por sobre. Entonces, era algo que venía en el 2010. Estamos en 2023 hablando de este problema.
los campamentos vienen aumentando desde el mismo año 2010. Entonces venían bajando antes con fuerza, pero en el 2010 empezaron un aumento sostenido. Y hoy día estamos preocupados por la población de tomas, campamentos. El flujo migratorio no es algo de los últimos 2 años. El flujo migratorio, y no lo digo desde el punto de vista negativo, lo digo desde el punto de vista efectivo, de que aumenta la demanda. Entonces, en gran parte, ¿por qué no hemos sido capaces de responder a todos esos síntomas que se venían mirando desde hace ya casi 2 décadas? Es porque hemos enfrentado este problema de un problema sectorial. Entonces, tenemos 3 grandes barreras por las cuales no podemos hacer esto. La primera es la barrera temporal. Entonces, de pensar la respuesta a una meta de 3 años plazo, 4 años plazo, en algo que efectivamente tú ves los resultados cuando planificas a 10 años. La segunda barrera, y que efectivamente estamos haciendo líneas de metro, trenes, servicios, pero pensados de una manera totalmente atomizada de lo que es el desarrollo habitacional. Y por otro lado, estamos pensando en desarrollo habitacional en sectores, por ejemplo, la pintada. 5.000 y tantas viviendas se van a construir de aquí en los próximos 5 años. ¿Y dónde están los servicios de esas viviendas? Están empezando a construirse esas escuelas, esas salas de cuna, esas áreas verdes para esas viviendas. Entonces, hay un desafío de integrar. Tenemos una barrera sectorial, y una barrera territorial. Entonces, y eso se ve con mucha fuerza en la región metropolitana, pero también en otras zonas más metropolitanas, como Real Concepción o el Gran Valparaíso. Pensar la solución a nivel comunal o a nivel regional no da abasto, porque necesitas pensar en conurbaciones de más de una comuna. Y ahí efectivamente, ¿qué planificación está tomando en consideración la información no de una sola comuna, ni tampoco la región entera, que es demasiado, sino que de conurbaciones que comparten externalidades, ¿cierto? Positivas, negativas, comparten transporte, las fuentes laborables. Entonces, ese tipo de soluciones, esas 3 barreras, la temporal, la sectorial, la territorial, es sumamente relevante poder sortear. Y para sortearlas, tú necesitas un trabajo mancomunado de actores públicos, privados y sociales. Un ejemplo de lo que plantea Sebastián respecto, por ejemplo, a lo que pasó en Bajos de Mena hace poco tiempo. En Bajos de Mena hay planes de regeneración urbana en distintos barrios. En uno en especial, que es la Villa Marta Brunet, dentro de las soluciones que se le ofrecieron a los vecinos, estaba la construcción de un CNT, un conjunto nuevo de viviendas, que se estaba construyendo el mismo Bajos de Mena, pero hacia el sur del sector. Se construyó, fue un proyecto hermoso, participativo, donde se construyeron viviendas especial, por ejemplo, para personas con problemas de movilidad. Habían personas, por ejemplo, que tenían locales comerciales en la Villa Marta Brunet de Antigua, y acá se construyeron locales comerciales para esa gente que vivía de eso. O sea, un proyecto participativo con un estándar de vivienda muy superior al de las casas Copeva, que originalmente eran la Villa Marta Brunet. Y a un mes de inaugurarse el conjunto se dieron cuenta de que no pasaban micro. El bus más cercano pasaba cerca de 1 kilómetro, más o menos, de diferencia. Entonces, creo que eso ejemplifica muy bien lo que decía Absolutamente el tema de la sectorialidad, porque finalmente las viviendas no están insertas en un lugar del espacio que por sí mismo se resuelva el problema de la vivienda, sino que están insertas en la ciudad. Están insertas en un área metropolitana que requiere de servicios, colegios, salud, etcétera, y de transporte, que es clave. Entonces, eso es increíble que pasa. Y lo otro que quería comentar también es que el problema del MIMBU es que el ministerio ha sido en generar un ministerio viviendista, que se ha preocupado de construir vivienda, pero en realidad debería preocuparse de construir ciudad. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, y que creo que queda ejemplificado con lo que les comentaba del caso de la Villa Marta Brunet. Y ese es un problema que es grave, porque tenemos que entender que la vivienda inserta en un lugar que requiere de servicios, que requiere de un montón de otras cosas, y no que el techo es la solución definitiva a todos los problemas. Y hablar de las ciudades, ¿no? Eso es muy importante. Se nos fue el tiempo volando, la verdad. Sí, sí. Tenía una pregunta muy concreta Dale, a partir de ese punto, que algo mencionó Luis. Hoy día se está generando trocas de transporte importante, y esos trocas de transporte aumentan inmediatamente el precio de ese sueldo. Entonces, la pregunta es cómo hacer para que no suceda lo que históricamente ha sucedido en Chile, que el Estado invierte, ¿cierto?, dinero de todos y todas nosotros para generar este transporte en el fondo en distintas zonas, y resulta que finalmente ese suelo alrededor se lo come el mercado.
Pero ¿qué pasaría si el Estado fuera capaz de, inmediatamente al tiempo de invertir en troncas de transporte, ir de alguna manera garantizando suelo, que el día de mañana va a tener un valor bastante más notable porque va a estar bien conectado a la ciudad para fines sociales, no únicamente viviendas, servicios, etc. Y hay mecanismos que se pueden hacer. Hoy día el Estado cuenta con una empresa pública que se llama Desarrollo País o Fondo de Infraestructura que podría eventualmente invertir directamente dinero público en la compra de suelo conectado al metro, a los trenes, al troncal de transporte, etc., para destinarlo a estas finalidades. Es parte de lo que se está haciendo. En un caso muy concreto, la comuna de Renca tiene hoy día 100 hectáreas disponibles cercanas al futuro metro de la línea 7 y a la estación de tren. Ese suelo debe ser suelo desde ya destinado para fines, digamos, sociales y públicos. No estamos diciendo únicamente vivienda social. Pueden ser vivienda de integración, pueden ser servicios, pueden ser servicio educativo, entre otras cosas. Pero ahí hay una función del Estado de poder juntar esta planificación que sea más sectorial, en que inmediatamente en la inversión que el Estado está haciendo, el Estado sea capaz rápidamente de destinar ese suelo con orientación para el bienestar de todos los chilenos. Sí, absolutamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarme en este episodio de Planeo Podcast, donde hemos profundizado sobre la crisis habitacional, su origen y también los desafíos que nos impone. Y a todos ustedes los dejamos invitados a un nuevo episodio de Planeo Podcast.